Bien, Adelante. pues, muy buenos días. Hoy pueden desayunar tranquilamente mientras avanzamos con la conferencia. Bien, pues muchas gracias a todos y a todas también, porque hay por ahí varias compañeras también. Por ahí veo a Ángeles, a ya se me perdieron todas. Compañera de Kena Uribe, ¿verdad? De Multimedios. Pues muchas gracias por atender la invitación que les hicimos para poder conectarnos en este día. Sobre todo, la intención es hacer un breve recuento de las acciones que hemos realizado, pero también revisar un tanto la cuestión de la complejidad que tiene el regreso a la nueva normalidad, como se le ha llamado. Pues como es ampliamente conocido por ustedes, en el país y particularmente aquí en Nezahualcóyotl, la emergencia sanitaria que es la más grave que hemos vivido, yo creo que en los últimos tiempos, porque por lo menos en nuestra generación no le ha tocado vivir una pandemia como la que hoy estamos viviendo, a pesar de que hemos tenido, nos dicen que es recurrente prácticamente cada 20 años una situación de esta. Sin embargo, con la rudeza con la que nos ha tratado el COVID-19, yo creo que no hemos tenido otra, por lo menos, de la que nosotros tengamos registro dentro de nuestra memoria. Entonces, esto, además de que hasta este momento no han cedido el número de contagios, ni tampoco el número de defunciones que se han venido presentando en nuestro municipio y en el mundo en general, pues nuestra ciudad desgraciadamente pues no escapa a esta situación y desafortunadamente hoy somos el octavo municipio con mayor contagio en el país, y pues también en el Estado de México hay que aceptar que seguimos teniendo el deshonroso primer lugar en cuanto al número de contagios que se han presentado. No así en el per cápita, pero sin embargo sí en el tema de el número. A lo largo de estos 60 días, que era el motivo también de poder convocarlos, porque son 60 días ya que han transcurrido desde que se inició esta contingencia sanitaria, y el gobierno municipal ha implementado disposiciones y medidas encaminadas a hacerle frente a la epidemia, tales como diversos acuerdos del Cabildo Municipal, donde se han autorizado la implementación de medidas de prevención de riesgo ante la contingencia sanitaria del coronavirus. Esto del día 27 de marzo, hay uno previo del 15 de marzo, donde se inició con el cierre de todos los espacios públicos, desde los salones de fiestas. Se prohibió la realización de fiestas en la vía pública, se cerró toda actividad artística, cultural, deportiva, desde ese momento. También la ampliación y modificación en los programas de estímulos fiscales y regularización de contribuciones para el presente ejercicio fiscal, esto el día 8 de abril, con la intención también de darle a la población certeza en aquel momento. Ampliamos los periodos de tal manera que la población pudiera tener cierta tranquilidad de que tenía todavía la posibilidad de acceder a algunos descuentos y poder
no tener la presión en ese momento de tener que realizar sus pagos. Y entonces se realizaron una serie más bien se tomaron alguna serie de decisiones con respecto a los estímulos fiscales y para la regularización de los contribuyentes. También la restricción de la venta de bebidas alcohólicas, esto el día 10 de abril, el establecimiento de lineamientos para el funcionamiento de las unidades económicas esenciales, esto en un acuerdo del día 23 de abril, la regularización del funcionamiento de mercados públicos, que esto también ha sido fundamental para lograr mejorar las condiciones o evitar una mayor propagación dentro del municipio. También esta parte de los mercados públicos ha jugado un papel muy importante. La suspensión temporal de los tianguis de los fines de semana y después también la suspensión temporal de comercio en la vía pública y también después ya la suspensión temporal de tianguis de lunes a viernes, como hasta este momento se mantiene. Es decir, no hay la instalación ni de concentraciones de vía pública, ni tampoco existen los tianguis en ningún día de la semana. Desde luego, en este momento estamos todavía allí en proceso de revisión para poder ofrecer una alternativa a los comerciantes de tianguis y de la vía pública para que de manera paulatina y de manera ordenada puedan también iniciar en algunos casos sus actividades. Y sobre todo en las actividades que tienen que ver con los artículos de primera necesidad para la población. Es decir, no estamos pensando en este momento ya en que se pueda regularizar lo que no son artículos de carácter esencial. También los operativos permanentes para el cierre de unidades económicas esenciales y no esenciales, tal como lo establece la Gaceta de Gobierno de fecha 6 de abril. Esto, y también incluso en coordinación con algunas de las áreas del gobierno del Estado de México, hemos logrado o logramos avances muy importantes para evitar que todos los comercios, sobre todo los que no son de carácter esencial, pudieran cerrarse. La adquisición y puesta en marcha de 3 nuevas ambulancias, la sanitización de más de 150 espacios públicos, así como también las calles, avenidas. Todos estos elementos han sido fundamentales para lograr, por un lado, reducir la movilidad y por el otro lado, garantizar la seguridad sanitaria a la población para poder transitar. También la sanitización de unidades de transporte público, mercados, infraestructura de salud, en fin, todos los espacios. Implementación del programa emergente de apoyo alimentario, que está orientado sobre todo a las personas más vulnerables en esta pandemia, con la distribución ya ahorita muy cercana ya a los 145,000 despensas. A la fecha, según el dato que tenemos, se han distribuido 110,000, todavía tenemos por ahí alguna cantidad. Sin embargo, en esta siguiente semana iniciaremos ya con la segunda entrega, es decir, otra cantidad igual de despensas que se iniciará la distribución en estos días. Aquí habría que agregar también un trabajo muy importante, por un lado, que se ha desarrollado por parte de la Policía Municipal, desde los mismos cuadrantes, y también en conjunto con nuestros compañeros de la Brigada Nesa Te Ayuda, que han estado identificando a todas las personas que en este momento han quedado en condiciones de vulnerabilidad, ya no solo por la edad o por alguna otra situación de discapacidad, sobre todo, que es lo que venimos atendiendo regularmente, sino ahora también a todas las personas que han quedado en estado de vulnerabilidad por no contar con empleo, por no
poder trabajar regularmente como lo hacen a través de miles de comercios o de servicios que se instalan en el municipio. Y también aquí hay que resaltarlo y agradecer todo el trabajo que ha realizado ahí también la policía municipal, la policía vecinal, ahí, dirigida desde luego por nuestro compañero director general José Jorge Amador, al promover la solidaridad, que esto yo creo que también en este periodo ha jugado un papel muy importante, y hay que reconocer ese trabajo que se ha estado realizando desde la Dirección de Seguridad, promoviendo lo que han llamado las mesas solidarias, y a donde se ha mostrado muchísimo ese espíritu solidario que la población de Nezahualcóyotl siempre ha tenido. Y ahora, desde luego, no ha sido la excepción, y ha quedado manifiesta toda esa solidaridad de la población hacia sus propios vecinos, hacia sus propios familiares incluso. Y creo que esa parte ha sido también muy importante, porque la gente así no se siente sola, sabe que cuenta con sus vecinos, sabe que cuenta con sus familiares, sabe incluso que también el gobierno municipal está haciendo su esfuerzo para lograr atenuar las graves consecuencias económicas que está teniendo esta pandemia. La coordinación permanente con el gobierno federal y estatal, así como con las autoridades sanitarias por medio de las sesiones permanentes del Comité de Salud, que de manera rutinaria se han estado llevando a cabo por lo menos una vez a la semana, y eso nos ha permitido atender las necesidades surgidas tanto en el ámbito de cómo lograr frenar la movilidad, que quiero decirles que fue una de las preocupaciones que nos plantearon los médicos precisamente de manera inicial, en las primeras reuniones que tuvimos con los directores de los hospitales que han estado participando dentro de estas reuniones del Comité de Salud, y así como también hemos estado identificando precisamente las necesidades que se han presentado. Y eso nos ha permitido, pues, de manera por lo menos elemental, estar atendiendo todas estas necesidades que se han ido presentando en este periodo. Logramos también instalar una mesa de trabajo inédita que nunca se había dado entre 6 municipios del Estado de México y 2 alcaldías de la Ciudad de México, que de toda la región oriente del Valle de México. Y quiero comentarles que como resultado de estas reuniones, hoy por lo menos tenemos 4 mesas instaladas de manera ya permanente para trabajar, por un lado, en el compartir, homologar y analizar la información que existe, y de esta manera lograr tener información más adecuada de manera regional, no solo de manera local en cada una de las demarcaciones. El tema también acordamos trabajar de manera conjunta para homologar las acciones que haremos en el periodo de la pandemia en sí, es decir, todas las acciones que hemos venido realizando, muchas de ellas han estado ya platicadas, han estado homologadas con las demás demarcaciones de la región. Particularmente, y un tema fundamental es precisamente el tema de seguridad. Se ha instalado ya una mesa de seguridad donde se están coordinando ahí los esfuerzos para lograr mejorar las condiciones de seguridad de manera regional. Este es un asunto que ya habíamos avanzado
anteriormente, sin embargo, se había quedado un tanto ahí inconcluso. Sin embargo, hoy, gracias a la disposición que han tenido los alcaldes y los presidentes municipales, se ha logrado ya instalar esta mesa que yo espero que nos dé excelentes resultados. También otro tema que vale la pena resaltar porque nos ha dado muy buenos resultados es el tema de grupo de expertos, de académicos y científicos de la UNAM y del POLI y otras instituciones educativas que nos han apoyado con todo su conocimiento, con toda la ciencia y las herramientas necesarias que nos permitan hacer frente a esta pandemia que estamos viviendo. Entonces, para nosotros ha sido también esta una herramienta fundamental para lograr pues, mejorar nuestras acciones basadas precisamente en el conocimiento y la ciencia. Y pues las diversas campañas de difusión que hemos hecho desde inicialmente pues, el llamado a suspender actividades, el llamado a seguir las medidas higiénico-sanitarias básicas, lavado de manos, el no saludo de mano y de beso, en fin. Después hemos tenido que ir evolucionando una campaña dirigida a los jóvenes y hasta la última campaña que ustedes conocen, que ya ha sido una campaña mucho más cruda, mucho más directa, sobre todo hacia la gente que todavía sigue desarrollando actividades sin medir las consecuencias que esto está teniendo para los demás, ¿verdad? Entonces, esta es la última campaña que estamos realizando en este momento. Y pues como ven, son imágenes ya muy crudas. Dice que esta no sea tu última salida. Es decir, no queremos que la población tenga que llegar a un hospital, ni mucho menos queremos que la población tenga que llegar pues, a otro lugar ya donde no haya regreso. Entonces, por eso, estas son sin duda las acciones más relevantes, porque la cantidad de acciones que hemos realizado durante este periodo son muchas, pero además todavía las que nos faltan por realizar, porque ahorita pues tendremos todavía que reforzar nuestras medidas de tal manera que podamos salir del semáforo rojo en el que nos encontramos. Ustedes saben bien que esta zona, la región oriente del Valle de México, es precisamente la región más afectada por el COVID, de tal manera que si queremos salir de este semáforo rojo, lo primero es reforzar todas las medidas, mantener la restricción de la venta de alcohol, que lo tendremos que prolongar todavía más hacia adelante esta restricción de la venta de alcohol. Además de que desgraciadamente una buena parte de los recursos de la población se orientan hacia esto y pues esto nos genera todavía un deterioro mayor para la economía familiar y todas las consecuencias que esto también nos trae. Por eso también tendremos que intensificar la aplicación del decálogo de los mercados referente a garantizar las medidas de sana distancia y sanitarias que reduzca el grado de contagio en estos espacios. Estableceremos mesas de trabajo con los diferentes sectores económicos de la ciudad para preparar el regreso a la nueva normalidad. Esto también tendrá que ser una tarea ya que estamos iniciando, dado que cada uno de estos sectores de la
económicos y también no solo son los económicos, sino también los sectores deportivos, las iglesias, en fin, todos los que tendrán que hacer algo en este proceso que en algún momento tendremos que iniciar, que todavía no vemos con toda precisión cuándo, pero que tendremos que estar preparando este regreso a la nueva normalidad. Por lo pronto estamos platicando con los tianguistas, de tal manera que no regresemos de manera inmediata, por lo menos, a la instalación del tianguis en su modalidad habitual. Tendremos que buscar algunos mecanismos que nos permitan que de manera también gradual ellos puedan ir regresando a la actividad, pero no podrá ser de manera abrupta, ni podrá ser de manera inmediata como regularmente ellos están acostumbrados a hacer. Desde luego, como ya les decía, continuaremos con el apoyo alimentario extraordinario a las personas más vulnerables del municipio, así como también los programas sociales que regularmente tiene el municipio se mantendrán, ya que en este momento también juegan un papel muy importante. Se tendrá que tener suspendidas las autorizaciones para fiestas y eventos masivos. Todavía no podemos decir en este momento hasta cuándo, pero sí debe tener clara la población que no habrá, por lo menos por un periodo todavía relativamente largo, autorizaciones para fiestas y para eventos masivos, dado que estos significarían precisamente un alto riesgo de un rebrote y poder generar todavía mayores complicaciones con esta pandemia. Todavía no existe la cura, todavía no existe la vacuna, y en tanto esto no se dé, la única posibilidad que tenemos es evitar los riesgos de propagación del virus, evitando el contacto entre la propia población al máximo. También tendremos que continuar nosotros sanitizando los espacios públicos. Seguiremos coadyuvando con las empresas de transporte público para que la sanitización de sus unidades y bases sea permanente e ininterrumpido. También continuaremos asesorándonos con este equipo de expertos y de investigadores de la UNAM y del POLI. Invitaremos en los próximos días a la población en general a hacer jornadas intensas de sanitización de sus propios hogares. Esta próxima semana saldremos a la distribución de cloro. Vamos a distribuir 200,000 litros de cloro y 200,000 bolsas de jabón. Vamos a invitar a la población a que todos hagamos esta labor de sanitización de nuestros hogares y del espacio público que tengamos cercano, es decir, principalmente nuestras banquetas, las áreas cercanas a nuestro hogar, que todo esté debidamente limpio, libre de la presencia del virus. Y como sabemos, el cloro juega en esto un papel muy importante. Por eso vamos a entregarle a la población el cloro y el jabón para que entre todos juntos, salgamos a hacer esta limpieza en todo nuestro municipio. Ahora, esto también tiene que ser parte incluso ya de estar preparándonos para el regreso a la nueva normalidad, es decir, ir generando condiciones para que sobre todo nuestros hogares estén totalmente libres de esta
de la presencia del virus. Entonces, además, estaremos estableciendo algunos otros mecanismos, sobre todo de información para la población, para que podamos tener mucho mejor identificados dónde todavía tenemos personas infectadas. En este momento no podemos decir que ya haya parado, que se haya empezado a disminuir el número de contagios, ni el número de personas infectadas, pero sí tenemos que empezar a generar mejores condiciones para la estancia incluso de los enfermos en sus propios hogares. Entonces, vamos en estos días también a publicitar lo más ampliamente posible qué es lo que tiene que hacer la población para cuidar adecuadamente a sus enfermos en casa y evitar que los contagios se den a las familias completas. Todavía en este momento tenemos mucha tarea en el sentido de evitar la expansión del contagio. Por eso tenemos todavía en este momento que estar desarrollando las dos tareas. Uno, estar atendiendo la propagación, evitar la propagación, y por el otro lado, estar también preparando ya el regreso a la nueva normalidad. Es preciso señalar que el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, emitió ya este 20 de mayo el acuerdo por el que se establece el plan para el regreso seguro a las actividades económicas, sociales, gubernamentales y educativas con motivo de la enfermedad por el virus COVID-19 en el Estado de México, donde se tiene por objeto establecer el plan de regreso seguro gradual y ordenado de las actividades económicas, sociales, gubernamentales y educativas basadas en el sistema de semáforo establecidos por la Secretaría de Salud del Estado de México mediante los acuerdos publicados por el Diario Oficial de la Federación los días 14 y 15 de mayo. Entonces, ya está establecido a través de este acuerdo los mecanismos bajo los cuales se iniciará este regreso a la nueva normalidad. Sin embargo, para nosotros es muy importante que se tenga claro las condiciones específicas que se tienen aquí en esta región oriente del Valle de México, y que esto, pues, el hecho de que nos encontremos en semáforo rojo, y esto quiere decir que las únicas actividades permitidas son las esenciales, bajo la dinámica que ya está establecida, la dinámica vigente. Es decir, lo que ustedes pueden ver ahí es la matriz general de reapertura por nivel de riesgo sanitario. Esto ya está establecido allí en este acuerdo. Sin embargo, nosotros vemos riesgos en el hecho de que la población tenía entendido que el próximo 1 de junio se reiniciarían actividades. Ya hay que tener también claro que la población ya está en un grado de desesperación bastante grande, dada el encierro, dado la falta de recursos para poder sostenerse. Entonces, esto nos puede generar que la población en estos días pudiera tratar ya de retomar sus actividades normales, y esto, por lo menos en lo que corresponde a la zona, a toda esta región oriente del Valle de México, pues significaría graves riesgos, dado que ni siquiera hasta este momento podemos tener claridad de en qué momento iniciará el descenso del número de casos de contagio y por tanto también de los decesos.
Por eso, para este momento todavía es totalmente incierta la situación para esta zona del Valle de México en cuanto a fechas de poder reactivarse. Por lo pronto, ya se ha establecido una fecha que va más allá del 1 de junio, que sería el 15 de junio, que es la fecha que se ha estado ya estableciendo, y que esto nos permitiría pues por lo menos tener un plazo mayor para poder evaluar los tiempos y poder definir qué es lo más conveniente en esta zona. Es decir, no podemos tener en este momento todavía la certeza de que el próximo día 15 de junio se podrían reanudar las actividades. Y también por el otro lado, tampoco podemos dejar que la población tenga la idea de que al siguiente día de que esto se abra podrá regresar a sus actividades normales, ya que esto tendrá que ser gradual, tendrá que ser de una forma programada, de tal manera que no permitamos que se generen conglomeraciones de población. Si se abrieran todas las actividades en una sola vez, seguramente esto nos generaría pues el riesgo de que se contagiaran unos a otros en el transporte público, en los centros de trabajo o en los diferentes centros de actividad. Por eso hay ya una serie de normas establecidas y sobre todo donde se está pidiendo la colaboración también de los empresarios, de tal manera que tengan que hacer una serie de modificaciones y tomar una serie de medidas para lograr que se pueda guardar la sana distancia dentro de las instalaciones donde se desarrollan diversas actividades por las personas y que esto nos permita pues que se pueda mantener un nivel más controlado en cuanto al número de contagios. Desde luego, el mantener todas las medidas será fundamental para lograr que esto no se nos desborde. Desde los espacios públicos permanecerán cerrados y solo estarán permitidas las labores de sanitización y limpieza. En atención a lo anterior, de Nezahualcóyotl como parte de esta región 1, que así se le ha llamado esta región de la zona metropolitana del Valle de México, y ante la realidad que impera en nuestro municipio, es muy importante hacer énfasis que nos encontramos en color rojo del semáforo del regreso a la nueva normalidad. Por ello, nos mantendremos atentos y comprometidos, desde luego, a implementar todas y cada una de las disposiciones contempladas para esta etapa de máximo riesgo. Y estaremos también haciendo toda la labor para poder preparar un regreso seguro, un regreso gradual, y al mismo tiempo también tenemos que preocuparnos por cómo toda esta población que ha sido afectada tanto en la parte de la enfermedad como también en la parte económica, pues pueda encontrar los mecanismos, los apoyos necesarios para poder regresar a sus actividades, porque desgraciadamente preveemos que muchas de las microempresas que hoy proporcionan el sustento de muchísimas familias del municipio están en un riesgo latente de desaparecer, y esto dejaría a muchísimas familias en condiciones todavía mucho más graves de lo que hasta este momento están viviendo. De ahí que la acción que ahorita nosotros realicemos también tendrá que ser orientada de manera particular a atender esta problemática.
pues es esto lo que yo les quería comentar. También me acompaña aquí el doctor Reséndiz, el subdirector médico de el DIF, quien es el responsable de alguna manera de atender esta problemática en lo que tiene que ver con la emergencia sanitaria en el municipio. Nos ha venido ayudando desde el principio con todo esto, por si hubiera alguna situación, alguna duda que también ustedes tuvieran en ese sentido, aquí nos acompaña el doctor. Pues, antes de entrar a una pregunta, vamos a pasar los dos extractos de dos entrevistas que tenemos importantes. A ver. A despierta. Gracias. Estos dos gobernadores de los que usted me relata, por cierto, no asistieron al vulnerable, permanecerá todavía por algunos meses, muy posiblemente, en la medida que tenemos una epidemia todavía muy activa en México, muy activa. El tema de decir que termina la Jornada Nacional de la Sana Distancia, según los registros que ustedes mismos han presentado, ha provocado un poco de confusión en la gente y sobre todo un poco de tranquilidad en la gente, por lo que hay más coches en la Ciudad de México, es innegable. Ciudades, por ejemplo, como Guadalajara, el fin de semana estuvieron prácticamente abiertas, los bares, los restaurantes. ¿No sería más efectivo decir que la sana distancia, que la Jornada Nacional de la Sana Distancia continúa, salvo las excepciones en las que ya se podría ir abriendo? Lo que termina es la duración de la Jornada Nacional, es una disposición general uniforme para todo el país, empezó el 23 de abril, perdón, el 23 de marzo y termina el 30 de mayo. Al quitarse esa jornada nacional, permanecen de manera inmediata activas distintas modalidades de la misma jornada, pero aplicada en el nivel estatal. Entonces, en términos prácticos y para que la gente tenga el mensaje claro, en Ciudad de México, el ejemplo pues, más común y la zona conurbada, la jornada de la sana distancia continúa. Continúa como si no hubiera terminado la jornada nacional. Tenemos que todo estar va a estar cerrado. Así es, porque en el momento en que termina el 30 de mayo la jornada nacional, sabemos de antemano que en Valle de México, que es la Ciudad de México, los municipios conurbados del Estado de México, van a estar el 1 de junio en un momento todavía de muy alta transmisión de COVID. Alto riesgo de contagios, alto riesgo de que se presenten casos y enfermos que vayan al hospital. Ok. Ahora... El secretario de Salud, Gabriel Oshí, advirtió sobre el pico de contagios, el cual podría prolongarse 2 semanas más. Esto significa que el posible inicio de la nueva normalidad sería pasando el día 15 de junio. El tiempo de la fase, esta fase, esta tercera, tiene una meseta que dura 2 semanas y media, está muy claro ahí, y luego empezará a bajar. Pero esto no corresponde al 1 de junio, no. Yo creo que tendremos que analizar esto a partir del 15 de junio, donde yo espero que ya vayamos en disminución. Una vez abiertos estas nuevas negocios esenciales, ahora como les llaman, pues seguramente sí es necesario esto regresar otra vez al confinamiento. Estamos aclamados, este virus llegó aquí para quedarse y tenemos que aprender a vivir con él. Ha pedido la palabra Kenia Nivel de Multimedios. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, presidente. Los saludo con mucho gusto. Pues rapidísimo, nada más 3 preguntas. La primera, si me podría confirmar hasta el día de hoy, bueno, hasta el corte, ¿cuántos muertos tienen ustedes registrados en esa? Y también saber, pues, si a todos ellos se les ha aplicado una prueba o también ustedes tienen algunas, como estos llamados subregistros, que ya están analizando, como es el caso de la Ciudad de México. La segunda, si nos podría hablar sobre la reacción a esta campaña, que la vimos demasiado fuerte, muy buena, por cierto. ¿Cuál es la reacción de la gente? ¿Cómo ha actuado ante ello? Y la tercera, por favor, pues no habrá nueva normalidad al parecer, ¿verdad? Ni en esa ni en ningún lado.
¿Cómo? Digo, ya nos explicó que se van a mantener la restricción de la venta de bebidas alcohólicas, se va a mantener con la campaña a lo mejor de poder concientizar a la gente y demás, pero mensaje claro, no hay nueva normalidad ni siquiera para el 15 de junio, tendremos que esperar a que usted lo informe, bueno, a que lo informen las autoridades federales y del Estado de México, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, ahí pueden ustedes ver los datos. Ahí está. Hasta el día de ayer, porque este reporte es el de las 7 de la noche del día de ayer, estos son los datos oficiales, los que están registrados en la plataforma de la Secretaría de Salud Federal. Nos dice que tenemos 1,703 casos positivos acumulados. Tenemos 184 defunciones y de los 1,703 casos positivos son 1,177 casos que han sido atendidos en la Ciudad de México y 616 en el Estado de México. Sí, ese es el dato. 516. Perdón, 516 en el Estado de México. Y unos por ahí perdidos, unos nezatlenses perdidos por ahí, 4 en Hidalgo, 2 en Michoacán, 1 en Tlaxcala y 1 en Puebla. Esos son los datos. Bueno, yo creo que sí hay un subregistro. Efectivamente no podríamos decir que en estos datos estén todos los que han sido ya infectados. No son 1,703 los infectados en el estado, en el municipio. Seguramente la cantidad es mucho mayor, pero no existe un número preciso que pudiéramos dar. También, desde luego, en las defunciones, aquí nosotros tenemos algunos otros elementos que nos permiten saber que hay una falta de un subregistro. Sin embargo, yo creo que esto se tendrá que revisar y se tendrá que actualizar bajo los mecanismos adecuados, porque en este momento, por ejemplo, mucha gente no va a los hospitales, se queda en sus casas. Mucha gente incluso ha perdido la vida ahí en sus domicilios y desgraciadamente muchos de estos casos no han sido registrados oficialmente porque esta es la información que llega a la Secretaría de Salud. Seguramente hay algunos casos que no llegan hasta ese lugar. Entonces sí hay un subregistro que yo digo se tendrá que en su momento revisar y tener los datos precisos de cuántas personas se llegaron a infectar y cuántas personas pudieron haber perdido la vida con esta pandemia. Sí, efectivamente vamos a tener que... ¿Cuáles fueron las otras preguntas? La campaña intensa. Sí, de hecho vamos a tener que mantener esta campaña en tanto que no lleguemos al punto más alto que todavía en este momento no podemos decir, como se decían ya el propio secretario de Salud estatal, todavía en esta región no vemos el punto más alto de contagios. Entonces, mientras esto no suceda, tendremos que mantener esta campaña ruda para tratar de frenar la movilidad de aquellas personas que todavía no creen en esto, que todavía pues están dudando de si existe o no esta epidemia. Entonces, Regresamos el 1 de junio, no a la normativa. Bueno, de entrada se ha manejado ya la fecha del 15 de junio para iniciar el regreso a la nueva normalidad
aquí en esta región. Más bien la disposición abarca todo el Valle de México. Sin embargo, para esta región, incluso hay estudios por ahí que nos dicen que tenemos un estudio elaborado por el Instituto de Física de la UNAM, que nos habla de que el pico más alto seguramente estará entre el 31 de mayo y el 13 de julio. Esto es lo que dice el Instituto de Física de la UNAM. Obviamente hay diversos mecanismos de cómo van ellos haciendo sus cálculos. Yo creo que por lo menos lo que nosotros tenemos que hacer es esperar, no generar en la población la esperanza de que el día 15 de junio vamos a poder reiniciar actividades, o por lo menos no de manera plena, y que esto nos dé la oportunidad de aquí al próximo 15 de junio evaluar qué es lo que procedería a hacer en esta región. Adelante, Jesús. No sé si di correcta respuesta ahí a Kena, pero si no... Sí, muy bien, presidente. Muchas gracias. Gracias, Kena. Adelante, Jesús. Gracias, señor. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días a don Jorge Armador y a todos. Dos preguntas que están dentro de toda esta situación, alcalde. No sé si tenga, bueno, ayer el gobierno federal, antier, presentó una campaña precisamente para la cuestión de la violencia que se está viviendo en los hogares por esta pandemia. ¿Cuáles los registros que tiene usted de su municipio de esta situación, las llamadas que han recibido pues ahí a su área operativa? No sé si también tengan por ahí el dato de si se ha presentado algún suicidio. Ese es con respecto a ese tema. Y la segunda pregunta, el gobierno del Estado de México prácticamente todos los días está señalando que les está dotando del agua necesaria. Hoy por la mañana, habitantes de Ecatepec se manifestaron afuera del Palacio Municipal para denunciar que no tenían agua potable. ¿Cómo está usted en esta situación con su municipio, señor? Por favor, las dos preguntas. Bien. Bueno, el tema de suicidios, afortunadamente creo que ha incluso ido a la baja en este periodo. Digo, eso ha sido algo positivo a pesar de a pesar de que no se ha del encierro, a pesar de la desesperación que seguramente mucha población ya tiene. Afortunadamente en ese sentido no ha habido ningún incremento. Ahorita le pediríamos a Jorge Amador, él tiene seguramente algunos datos sobre la violencia intrafamiliar que hemos estado revisando regularmente. Sí hay un incremento ahí en ese sentido. Le pediría ya a Jorge, si tiene ahí los datos a la mano, que nos diera alguna información. Y mientras tanto, les digo del tema del agua. Desde luego que esta situación pues no necesariamente se ha podido mejorar por el tema de la pandemia. Digo, hay condiciones que no se pueden superar de la noche a la mañana y no podríamos decir ya lo resolvimos, ¿verdad? Tampoco tenemos más agua de la que regularmente hemos tenido. Sin embargo, se han hecho esfuerzos importantes. Quiero comentarles que por ejemplo, hasta ahorita hemos atendido, a través de pipas, todas estas zonas donde tenemos dificultades todavía, que las tenemos perfectamente identificadas. Ya cada día son menos porque con todo el proceso que traemos de sustitución de la red de agua potable, nos ha permitido ir ya eliminando poco a poco algunas zonas que tradicionalmente no tenían agua. Entonces, esto, porque el sustituirlo por la entrega de pipas es materialmente imposible. O sea, la entrega de pipas es una forma de ayudar, sí, pero no sustituye de ninguna manera
a la red que no, no tendríamos capacidad por medio de pipas para hacerlo. El reporte que tengo es de que hemos suministrado, por lo menos del 16 de marzo al 26 de mayo, es el último reporte que tengo, 117.990 metros cúbicos. Esto equivale a 117.990.000 litros que hemos suministrado por vía de pipas, y hemos atendido a 88.952 usuarios. Esto es lo que hemos hecho a través del sistema de las pipas, y desde luego todavía tenemos algunos requerimientos, pero hemos estado atendiendo todos y cada uno de aquellas peticiones que se han hecho. Incluso abrimos a la población otros 2 números telefónicos para que nos pudiera contactar la gente cuando tenga esta problemática, porque sabemos que en el proceso de esta pandemia es cuando más que la gente tuviera agua. El 23 a la Ahí fecha. tengo estos datos. Jorge, no sé si nos puedes abundar un poquito, por favor. Bueno, presidente, con mucho gusto. Debo decirles a ustedes que lo que sí se han incrementado son las llamadas telefónicas pidiendo auxilio por problemas intrafamiliares. Ahí englobamos tanto las que tienen que ver de violencia entre parejas como cualquier otra situación intrafamiliar. Y debo decirles a ustedes que se nota perfectamente cómo se vino incrementando en la medida en que la pandemia y el quédate en casa fue tomándose en cuenta. El promedio de llamadas los 2 primeros meses de este año lindaba en los 40. Las llamadas a partir de que se inició propiamente la pandemia se elevó a los 50 y ahorita hay un promedio de 57 a la semana. En ese sentido hay incidencias de este tipo. Ahora, esto no se ha traducido necesariamente en eventos delictivos al interior de los hogares. Debo decirles a ustedes que las violencias que se expresaron en delitos de tipo sexual fueron mayores en el 19, en el conjunto de los meses de enero a mayo, a lo que llevamos de mayo, de lo que llevamos nosotros ahorita otra vez de enero a mayo. E incluso en términos de feminicidios, fueron 1 o 2 casos más en el 2019 respecto del 2020. Debo decirles a ustedes que esto se da en el marco de una reducción de la incidencia delictiva prácticamente en todos los delitos, desde los delitos patrimoniales como el robo de vehículo hasta los delitos contra la vida, como es el caso del homicidio. Son datos que nosotros tenemos registrados en el municipio. O sea, el hecho de que las personas no circulen, o una gran cantidad de ciudadanos no circulen en las calles, ha redundado en una reducción de la incidencia delictiva. Así están los números hasta ahorita. Gracias, señor. Gracias. Y al ratito que nos platique por qué ese corte. Hola, hola, buenas tardes. Días todavía. Juan Hugo, oye, en relación a este subregistro del que ustedes hablan, o que ustedes presumen que existe, tanto de casos como de muertes, ustedes podrían checar a través de las actas del registro civil, pues cuántas muertes se han registrado en el municipio y cuántas están relacionadas con COVID o con neumonías atípicas, como se les está ahora denominando. Y también preguntarte si ahora, para el regreso de la nueva normalidad, las autoridades estatales, sobre todo con las que han tenido contacto, ¿les han pedido a ustedes hacer alguna acción específica para prepararse ante el regreso a la nueva normalidad? ¿Qué acciones estarían ustedes implementando como ayuntamiento, pues bueno, para preparar todo este regreso a la nueva normalidad? Bueno,
Sí, efectivamente recibimos ya un oficio, no hemos tenido ninguna reunión específica. No hemos tenido ninguna reunión específica con el gobierno del estado para tratar el tema, que yo creo que sería muy importante en este momento, dado precisamente que en esta región ha sido la más golpeada. Necesitaríamos platicar con el gobierno del estado de manera específica los mecanismos, las acciones que tendremos que realizar en esta zona. Ahorita, desde luego, yo ya les platicaba algunas de las acciones que nosotros estamos preparando, que tienen que ver precisamente con el tema de los tianguis, que es un asunto que nosotros detectábamos como uno de los factores de riesgo que tenemos en el municipio. El tema del transporte público, creo que no se puede de ninguna manera bajar la guardia allí en ese sentido, dado que tenemos que seguir sanitizándose, tenemos que seguir manteniendo el cupo del transporte público. Yo creo que en un inicio, es decir, en los primeros días de que se abra, alrededor del 30%, y de ahí poder evolucionar al 50% y así progresivamente hasta que se vayan también revisando los resultados que esto tenga, porque el transporte público puede convertirse también en uno de los principales factores de riesgo para la población en cuanto a los contagios. Entonces, el tema de los mercados es fundamental, el mantener férreamente todas las medidas que hasta este momento los mercados han adoptado ya las medidas de manera más permanente, más regular. Agradezco el esfuerzo que se ha hecho desde ahí. También agradezco desde luego a todos los tianguistas por el esfuerzo que han hecho. Yo sé que no ha sido fácil, yo sé que está siendo muy complicado el que todos los tianguistas, todos los comerciantes en la vía pública tengan que suspender sus actividades. En fin, no quisiera volver a traer todo, pero sí son varias de las acciones que nosotros tenemos que mantener en este momento. Por un lado, para evitar que se siga propagando el virus, y varias de estas medidas nos van a permitir también el regreso a la normalidad. Y creo que el regreso a la normalidad o a la nueva normalidad tendrá que implicar cambios muy importantes en la forma en que hacemos las cosas, tanto en la forma como nos transportamos, en la forma como desarrollamos nuestras actividades. Tendremos que buscar cómo cambie en mucho nuestro concepto, nuestra forma de hacer las cosas. Incluso creo que vamos a tener que seguir utilizando las herramientas tecnológicas como un mecanismo, tanto el tema, por ejemplo, de que los que puedan quedarse en casa a trabajar, que lo hagan así durante un periodo mucho más largo, que los que puedan desarrollar actividades, sobre todo que los comercios sigan entregando sus mercancías a domicilio. Esto reduciría mucho el que la gente salga a la calle y abarrote los comercios. Entonces, vamos a incentivar en mucho este tema de la entrega de mercancías a domicilio. En fin, va a traer una serie de cambios que poco a poco irán modificando incluso nuestra vida en general. Yo creo que esto, como se ha venido diciendo, no va a terminar en una determinada fecha, sino que se va a mantener durante un largo periodo. Ya los investigadores que nos apoyan, ellos ya nos habían comentado hace más de un mes que el hecho de que llegáramos al pico más alto
y además que lo hemos hecho de manera vertiginosa la subida, pero eso no quería decir que ahí terminara la cuestión, ni que tampoco la bajada fuera igual que la subida. O sea, la subida fue casi en vertical y la bajada, ellos nos decían, va a ser prácticamente en horizontal. Es decir, la bajada va a ser muy lenta y muy largo el periodo que va para que logremos esto, o sea, nos va a exigir que las medidas que tomemos las estemos viendo hacia el largo plazo, no que las veamos solamente para un periodo corto, porque si las medidas que tomemos, por ejemplo, si les decimos nada más a los tianguistas, ya la próxima semana te vas a instalar y ya sin problemas, eso no va a resolver el problema. Tendremos que encontrar un mecanismo junto con ellos que nos permita que puedan actuar ya, que mantener sus actividades, pero sin generar riesgos. El dato que me pasan aquí es, durante abril tuvimos 59 actas de defunción, son actas de defunción. Y durante el mes de mayo se han generado hasta el día 25, 300. Hasta el día 25, 300 actas de defunción por COVID o probable COVID, porque quiero decirles que muchas de estas actas, la mayoría es más, únicamente dicen probable COVID, no afirman que haya sido COVID. Sin embargo, nosotros tenemos ya que considerarlas dentro de ese rango. Gracias. Emilio, gracias, Israel. Y faltó una parte que nos explicaras. Pues es que a mí no me gusta el cabello largo. Entonces, como no puedo cortármelo, pues la apliqué. Y eso es algo que ya tenía yo, un gusanito que ya tenía yo desde hace rato y ahora me atreví. Saludos. También Emilio va a seguir los mismos pasos. Hola, ¿me oyes, Juan Hugo? Buen día. Buen día. Oye, ahorita que hablaste, o ahorita que habló Israel y tú, de que no obstante que la zona oriente, Ecatepec, Nesa, que ocupan, o Nesa y Ecatepec, que ocupan los primeros lugares en contagios y en el número de muertes, además de Chimalhuacán, Los Reyes, Iztapaluca, Chicoloapan, incluso Texcoco. ¿No crees que haya omisión, insensibilidad y hasta irresponsabilidad del gobierno del estado, del gobernador Alfredo del Mazo, en que no haya convocado una reunión para atender esa problemática en la zona oriente? Porque solamente se reúne con las autoridades federales, pero solamente ha hecho una reunión virtual con los alcaldes de la zona oriente. ¿No crees que es un irresponsable su actuar de esa manera? Y la segunda es, ahora que hablaste sobre que si se prolonga la emergencia sanitaria, en esa se van a perder muchos comercios, muchos empleos. Ya hay un conteo, ya hay una estimación de cuántos comercios ya habrán cerrado en la zona y de cuánto podría ser ese número si se alargara esta pandemia. ¿Cuántos empleos podrían perderse en esa? Porque la mayoría de la gente vive y obtiene los ingresos de la actividad comercial, de la micro y pequeñas empresas. Sí, claro. Bueno, yo creo que no de ahora, sino desde hace muchos años, tanto a nivel federal como a nivel estatal, no se ha dado el lugar que deben de ocupar los gobiernos locales, a pesar de que, por ejemplo, en este momento ha quedado demostrado que ante
este tema de la pandemia jueguen un papel fundamental los gobiernos locales para poder hacer frente, tanto incluso en el terreno de la prevención como hasta en el tema de enfrentar todos los problemas que se generan alrededor de la pandemia, ¿no? Entonces, creo que no ha habido una sensibilidad, por lo menos, por decirlo de esa manera, ¿no? Para que se pudiera revisar, analizar y tomar decisiones de manera conjunta entre los gobiernos estatales, el gobierno federal y los gobiernos locales. Creo que ha faltado ahí un poco de comunicación, por lo menos, para poder generar mejores decisiones a partir de la información incluso que poseen los gobiernos locales. Los gobiernos locales son los que tienen mayor información de qué es lo que pasa en sus demarcaciones, y creo que esa información debiera ser muy tomada en cuenta a la hora de la toma de las decisiones. Desde luego, a nivel federal y a nivel estatal, pues tienen también sus mecanismos de información, pero los mecanismos que tienen los gobiernos locales son mucho más cercanos a la realidad, en tanto que son mucho más cercanos a la población. Entonces, creo que ahí ha habido un problema en esta parte de la comunicación y que debiera de revisarse y debiera tomarse en cuenta de manera más adecuada el papel que juegan los gobiernos locales, no solo en este tema de la pandemia, sino en la vida en general de las personas que viven en un municipio o en una alcaldía. Entonces, creo que esta es una tarea que sigue quedando pendiente y habrá que hacer ese llamado para que se tome en cuenta de manera más adecuada a los gobiernos locales. Yo digo, pues ha sido una situación general, no podemos decir que solo el gobernador del Estado de México no haya tomado en cuenta a los gobiernos locales, sino ha sido una cuestión generalizada. Entonces, pues ahí está una situación que debe de remediarse. Y sí, yo creo que se van a perder muchos empleos. Nosotros tenemos ahí como una de nuestras principales preocupaciones precisamente lo que ocurrirá en este sentido de la pérdida de empleos, porque redundará en una caída brutal en la calidad de vida de la población del municipio. La calidad de vida que hemos tenido ha llegado al grado de que en Nezahualcóyotl no se considera que exista pobreza extrema, no existe para las autoridades federales, no existe en el municipio. Entonces, precisamente por los niveles que existen económicamente. Sin embargo, creo que con esta situación sí pudiéramos llegar a grados de pobreza extrema para muchísima población del municipio que se quedaría sin la posibilidad del sustento diario. Entonces, por eso les decía que es una de nuestras principales preocupaciones y esperamos tanto la solidaridad del gobierno del Estado, del gobierno federal, y también, desde luego, el esfuerzo propio que tendremos que hacer desde el gobierno municipal para enfrentar esta grave consecuencia de la pandemia. ¿Alguien más? Sigue Guillermo Quiriguén, de Brasil. Guillermo. ¿Qué tal, presidente? Muy buenos días. Me gustaría preguntarle en relación a los tianguis. Algunos municipios del Valle de México ya dieron a conocer que el próximo 30 van a comenzar a instalarse en sus localidades. En Nezahualcóyotl, exactamente, ¿para cuándo más o menos podrían comenzar a instalarse? Y preguntarle también si va a continuar la prohibición. ¿No se corre el riesgo de que algunos pues comerciantes
pudiera haber algún enfrentamiento de que ellos quieran instalarse ya a la fuerza debido a que han pasado muchos días de que no han podido tener ventas? Gracias, presidente. Sí, desde luego que se da ese riesgo. La desesperación que tiene la gente puede llegar a grados incluso mucho más graves. Entonces, desde luego que tendremos que encontrar junto con los tianguistas un mecanismo que permita que ellos tengan actividad, que no se queden sin su fuente de empleo, porque además quiero decirles que en Nesa el tianguis ha sido una forma tradicional de abasto para la población. Es decir, si eliminamos totalmente la capacidad que tienen todos estos tianguistas de traer mercancías, también estaremos eliminando un mecanismo de abasto para la población. Entonces, no se permitirá la instalación del tianguis en los términos como están acostumbrados ya los tianguistas, porque esto sí nos generaría riesgos latentes. Pero sí estaremos buscando y estamos en ese proceso de encontrar junto con ellos los mecanismos necesarios para que puedan seguir trabajando y sin que se generen los riesgos de los que hablamos. Félix Hernández. Félix. Y sería la recaída, una recaída. Sí, ¿ahí me escucha? ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchas, Juan Hugo? Perfecto. Sí, Félix. Gracias. Oye, nada más preguntar y un poco que redundaras sobre la pregunta que te hacía Emilio en torno a el asunto de la cuestión económica. ¿Cuántas son las pérdidas? No sé si ustedes ya tienen una proyección de a cuánto asciende las pérdidas económicas, seguramente son millonarias, para Nezahualcóyotl. No sé si tengan una proyección. Obviamente, pues es muy difícil que se pueda decir con mucha precisión, pero sí más o menos un estimado de cuántas son las pérdidas económicas, dado que pues dejaron de funcionar los tianguis, no sé qué porcentaje de comercios en Ciudad de Nezahualcóyotl dejaron de funcionar. Ya hace tiempo tú mencionabas un dato, más o menos que dijeras de a cuánto ascenderían las pérdidas por esta pandemia, dado que se va a extender, pues dice el secretario de Salud del Estado de México, Gabriel Oxia Cuevas, que 3 semanas más. Entonces, pues esto obviamente va a ser un descalabro para los bolsillos de los habitantes de Ciudad Nezahualcóyotl. Más o menos ustedes, ¿en cuánto estiman esas pérdidas económicas? Seguramente van a ser millonarias. Juan Hugo, por favor, si eres tan amable. No tenemos el estimado en este momento, pero le pediría allí a nuestro director de Fomento Económico que nos hiciera algún comentario al respecto. Gracias. Bueno, ¿me escuchan? Sí, bien. Ok. Pues mire usted, en general la estimación parte de un decrecimiento del Producto Interno Bruto municipal. El Producto Interno, yo no quiero darle una cifra en particular, pero dado que la actividad, como se mencionaba hace un momento, las actividades fundamentales del municipio están en los servicios, en las actividades comerciales, y estas actividades se han visto afectadas no solamente en las áreas que usted mencionó, sino que hay una gran cantidad de negocios, de pequeñísimos negocios que realizan trabajos de reparación, por ejemplo, y trabajos de mantenimiento en general. Estas unidades económicas son las que aportan la mayor cantidad de empleos para el municipio. De tal manera que el efecto no solamente pudiera relacionarse con un monto de dinero en particular, sino con la magnitud de empleos que se pierden. Y estos empleos obviamente reducen la demanda de productos y este es el impacto agregado que tiene la actividad comercial, es decir, tanto por el cierre directo
como por la disminución de las ventas que tienen estos establecimientos. Estas unidades económicas no tienen un acervo de capital muy alto, es decir, viven al día, van dando circulación a los productos que venden de acuerdo a las ventas que tienen, ¿no? Y pudiéramos hablar de 1/3 de afectación en las actividades económicas generales del municipio. Nezahualcóyotl en particular tiene un mercado laboral donde aproximadamente el 50% van a trabajar a la Ciudad de México y a otros municipios cercanos, y el 50% se quedan. Quienes están sufriendo más son aquellas personas que tienen empleo, que son empleados de unidades económicas, fábricas, oficinas que se encuentran fuera del municipio y que están regresando al territorio municipal sin recursos porque han sido desempleados o sus salarios han disminuido de manera importante. Hay casos incluso que no pueden pagar ya la renta de sus hogares. Entonces, nosotros nos estamos preparando, sí, para un regreso en el que se tendrán que establecer protocolos muy específicos para que las unidades económicas que vayan abriendo no se conviertan en factores de contagio. Y por otro lado, estamos preparando, de acuerdo a las instrucciones que nos ha dado el presidente municipal, de un programa para apoyar la recuperación económica de las unidades que generan la mayor cantidad de empleo en el municipio y que pueda apoyar al mismo tiempo el consumo de las familias en condiciones de vulnerabilidad mayores, ¿no? Dos datos, director. Dice usted que es el 30% de las unidades que dejaron reflejado en números, ¿cuánto sería? Y el 50% de gente que se queda, ¿cuánto sería en números? Bueno, el municipio tiene alrededor de 50,000 unidades económicas, de acuerdo a los registros que tiene el INEGI. En ese sentido, hay una gran cantidad de unidades económicas que han tenido que cerrar total o parcialmente, y a eso nos estaríamos refiriendo. Es decir, tendríamos que estar hablando en que hay tanto unidades que se dedican a procesos industriales como actividades que se dedican básicamente a servicios y al comercio, que le digo a usted, han tenido que cerrar. Y yo no quiero precisar porque sería muy fácil decir 3 por 5, 15, alrededor de 15,000 unidades económicas, pero no quisiera plantearlo de esa manera porque hay algunas que han mantenido el cierre completo y hay otras que han mantenido un cierre, digamos, parcial. Pero en el valor conjunto del Producto Interno Bruto Municipal es posible ver esta situación. Entonces, pues sí tenemos una afectación que seguramente puede ser mayor a la de otros municipios por la densidad económica de Nezahualcóyotl. Neza es la que tiene el mayor número de negocios por kilómetro cuadrado o por cuadra, si usted quisiera verlo de esa manera. No hay ni en las alcaldías cercanas ni en los municipios del Estado de México una entidad territorial que tuviera esta densidad. El daño para Nezahualcóyotl es un daño muy alto, muy grande. Muchas gracias. 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 Arturo, por favor. Adelante, Arturo. Activa tu micrófono. No te oímos, Arturo. Ahí estoy. Ahora sí. Quiero referirme al tema de la alternativa médica que está planteada para Neza o que Neza ha planteado para poder atender a la población que está en riesgo.
si la Organización Mundial de la Salud o la Secretaría del Estado de México han propuesto algún número de medicamentos para la población, o si NESA está en la posibilidad de solicitar esta lista para atender a sus pobladores. Ok. ¿Quiere hacer un comentario? Sí. Adelante. Va a hacer un comentario el doctor Reséndiz y enseguida. Bien, antes que nada, pues buenos días todavía, buenas tardes. Agradezco mucho la invitación de parte del municipio y del licenciado Juan Lugo de la Rosa, esta invitación. Realmente nosotros hemos trabajado con la jurisdicción, que es quien nos ha liderado en este sentido para poder hacer, ya que son los responsables de los hospitales más importantes dentro del municipio, en este caso La Perla y Gustavo Vázquez, son hospitales COVID. Hemos tenido también reuniones con el ISSSTE y con el ICEMIN, y en este caso con el Seguro Social, donde cada uno de ellos se ha dedicado a ver a sus pacientes y a ver, de acuerdo a sus lineamientos, sus normas y lo que nosotros conocemos como su cuadro básico de medicamentos, ellos se han dedicado a ver todo este tipo de situaciones. Por parte de nosotros, el presidente ha apoyado en el sentido, más que nada, de las protecciones primarias en relación a lo que ha sido ofrecer a las casas y a los domicilios, pues el apoyo de lo que es el jabón, el cloro, que es las medidas básicas principales para evitar este crecimiento rapidísimo del virus. Por otro lado, está planteándose una posibilidad de iniciar un medicamento, pero estamos en proceso aún. No podríamos decir que ya estamos en total acuerdo y listos para poder llevarlo a cabo. Este medicamento es un medicamento que nosotros hemos manejado dentro de la historia un poquito más de 15 años y que se ha utilizado, que tuvo un inicio de un tratamiento específico para otras patologías, por así decirlo, otras enfermedades, que nos entendamos, pero que finalmente, de acuerdo a esto, se encontró que este medicamento es un medicamento que actúa contra virus. Y este medicamento es factible, no es tan caro, y es factible que nosotros podamos iniciar esta labor para proteger de esa manera. Entonces, está en proceso, no podremos ahorita echar libertad de todo o decirles en qué momento y poder hablar abiertamente sobre esto hasta que no tengamos toda la seguridad y la autoridad de las gentes, que en este caso, tanto municipales, estatales, para que nos den la autorización para el uso. Aunque la FDA lo autoriza a nivel internacional, aunque los grupos de investigación a nivel internacional ya lo ocuparon, ya lo usaron y han visto resultados, pues nosotros tenemos que también tener ese respaldo de estas autoridades, por un lado. Por otro lado, dentro de los comentarios que han hecho, a mí me viene a la cabeza lo que le llamamos nosotros la sindemia. O sea, estamos viviendo la pandemia y aunado a esto, empezamos con la sindemia. ¿Qué es la sindemia? La sindemia es todo lo que provoca la pandemia. Dentro de esto va a provocar problemas emocionales, psiquiátricos, económicos, sociales, familiares, de todo se viene encima. Porque este tipo de situaciones no solamente terminan ahí, y la otra, se van a ver otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, en los niños, algo que no se veía tan común, la enfermedad de Kawasaki, la vamos a empezar a ver de una manera común, que es una de las secuelas que se presenta de esto. Vamos a ver a pacientes que se recuperen de problemas respiratorios, no solamente de COVID, sino también puede ser por influenza, también puede ser por una neumonía, en este caso le llamamos de comunidad, que se adquiere en el medio, y van a quedar con secuelas que van a requerir oxígeno, van a requerir
estar en casa, ya no van a poder regresar a laborar. Todo esto es algo de lo que le llamamos nosotros la sindemia, y que esto lo vamos a empezar a vivir y lo vamos a empezar a sentir, y que tenemos que empezar a trabajar también en esto, en el regreso. Es importante de mencionar que no podemos hablar en este momento de una apertura absoluta, porque podríamos tener una recaída, y las recaídas son más graves en un paciente, o en este caso de la pandemia, porque nos hablaría de más muertes. Entonces tenemos que seguir replegados, tenemos que seguir cuidándonos unos con otros, porque ahorita sí ya es el cuidado de todos, no nada más determinado grupo. Ahorita ya es todos tenemos que cuidarnos para evitar mayores complicaciones de este tipo de padecimiento. Sí, y desde luego que vamos a seguir trabajando este tema con la jurisdicción sanitaria, con la Secretaría de Salud del Estado de México, para buscar todavía mejores mecanismos de atención a lo que estamos viviendo. Es decir, lograr, para nosotros es fundamental el lograr que la gente no llegue a condiciones críticas en cuanto a su salud, y sobre todo que no llegue a los hospitales para empezar, ni mucho menos que tengamos más defunciones. Por eso vamos a seguir trabajando con ellos y haciendo nuestros esfuerzos. En algunos casos se ha planteado el tema de las pruebas diagnósticas. De acuerdo con lo que nos han expresado los investigadores, nos dicen que en este momento ya no sería conveniente el poder entrar en ese terreno de tratar de que se hagan pruebas diagnósticas de manera masiva, sino más bien ellos nos decían tenemos que partir del supuesto de que todos estamos infectados. Es decir, en este momento el número de infectados es mucho más grande, y entonces que es más conveniente partir del supuesto de que todos estamos infectados y tomar las medidas en relación a esa situación para poder prevenir y poder lograr que la mayor parte de la gente no se llegue también a agravar y no llegue mucho menos al grado de la muerte. ¿Alguien más? Ya son todos anotados. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Alguien más? A ver, ¿alguien falta? Creo que ya no. Pues, en vista de que ya no hay más preguntas, pues agradecerles a todos su participación, el haberse conectado, y pues estaremos ahí pendientes también para cualquier otra situación. Muchísimas gracias a todos y a todas. Buenas tardes. Luego. Gracias. Buen día a todos. Buen día, buen día. Ahí está Ramón. Luego, buenos días. Pablo Ramón. Saludos. Buenos días. Unidos lo estamos logrando, Juan Hugo. Cafecito, mira. Muy bien. Unidos lo estamos logrando, ¿eh? Bien. Buen jueves. Aunque se extrañan los desayunos de las delicias. Por cierto, ya tengo hambre. Ahorita me voy a echar una guajolota acá en el mercado. El 10 de septiembre de la Esperanza. Ahí nos invitas. Sale, ahí lo espero. Ahí en el parquecito, ahí para sana distancia. Bien, bien. Gracias, Juan Hugo. Abrazo. Un abrazo.